todos. Hoy finalizamos la programación cultural y clausuramos esta séptima Bienal de Arte con una conferencia titulada Pintores concatenados, la colección del Museo Histórico Municipal de Villa del Río, a cargo de don Miguel Carlos Clemenson López, catedrático de Historia del Arte y director de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Córdoba. Tengo que dar gracias públicamente a Miguel Carlos por acceder a implicarse en esta conferencia y contribuir de esta manera al desarrollo cultural de nuestro pueblo. Villa del Río no cuenta, como otros municipios cercanos, con un cuantitativo patrimonio histórico-artístico, exceptuando, claro está, nuestro olvidado puente romano. Villa del Río no cuenta con plazas monumentales, calles con sabor antiguo, jardines artísticos, iglesia histórica, pero nuestro pueblo cuenta, sin lugar a dudas, con una envidiable pinacoteca de arte contemporáneo. Es cierto que debemos conservar lo poco que tenemos y que el día de hoy sigue manteniéndose en pie a pesar del paso de los siglos, los agentes naturales y la dejadez del ser humano. Pero no es menos cierto que debemos potenciar, explicar y valorar lo que en los últimos años ha llegado hasta nosotros. Hace años alcaldes como Juan Calleja y concejales como Francisco Venceslao o Antonio Torralba vislumbraron que nuestro ayuntamiento debía potenciar la cultura del pueblo y, partiendo de lo que no existía, fueron sembrando la semilla de la cultura en nuestra localidad. En los últimos años, el concejal Jesús Morales continuó y potenció incansablemente este sendero de la cultura. No podemos olvidar la labor cooperativa del colectivo de pintores locales y todas las asociaciones culturales y personas que a título personal han aportado a la cultura villarrense, y hombres como Antonio Lara Quero, que han contribuido de manera genial a que hoy Villa del Río cuente con una pinacoteca de arte contemporáneo única en la comarca y de las más completas de la provincia. Como pueden ver en este transcurrir y paso de alcaldes, concejales, pintores y personas amantes de la pintura, nuestro pueblo se ha hecho grande culturalmente. En nuestro museo se encuentran pintores contemporáneos de la talla de Modigliani, Pedro Bueno, Blas Moyano, Beppo, Abdul, Ginés Liébana, Luis Cañadas, Francisco Nieva. En las salas podemos contemplar sus pinturas y dibujos, pero nos falta potenciar al autor. Picasso decía que cada obra es como escribir una página en el diario del artista. Todos los villarrenses debemos conocer nuestro museo, pero para potenciarlo en nuestro interior y difundirlo fuera de nuestro término, es necesario valorar más al artista, al pintor, verdaderos protagonistas en el arte contemporáneo. Conocer su contexto histórico, su pensamiento. De esta manera confiaremos más en el valor, calidad, historia y contexto de los cuadros que están abrigados por estos muros de la Casa de las Cadenas. Muchas personas creen que el arte contemporáneo no les gusta porque no lo entienden. Tengo serias dudas de este argumento. Primero, permítanme decirles que si a alguien no le gusta el arte contemporáneo está en su derecho. Puede sentirse cómodo y relajado con esta postura. Pero me atrevo a asegurarle que la razón por la cual no le gusta tiene que ver más con la frecuencia con la que se enfrenta a este arte que con sus conocimientos de historia del arte, categorías, fechas, autores y obra. Le sugiero dos cosas. La primera, en lugar de preocuparse por datos y fechas, tratemos de entender mejor a los que finalmente son los progenitores, los artistas. Y la segunda, quizá la razón por la cual este arte y usted no se llevan bien, es por la falta de enfrentamientos entre el arte contemporáneo y usted. Le pregunto, ¿cuántas exposiciones ha visto este año? ¿A cuántos conciertos de música contemporánea ha ido en el último mes? ¿Tiene usted un arte o artistas favoritos? ¿Está enterado de actividades relacionadas con el arte en la ciudad, el estado, el país, el mundo? ¿Ese artista está vivo? ¿A cuántos artistas locales y no locales conoce? Si sus respuestas han sido negativas y poco abundantes, entonces usted no puede decir que no le gusta el arte contemporáneo. Usted solo podrá decir que no ha tenido el gusto de conocerlo. Así que lo invito, no, lo reto, a que se enfrente constantemente a este, como le llaman algunos, bicho raro. No le tenga miedo. Lo peor que puede pasar es que aprenda y o experimente algo nuevo, bueno o malo. Les propongo algo. Vamos a hacer un viaje juntos. Voy a poner la música como ejemplo, pero de igual manera ocurriría con la pintura, la escultura o la literatura. Imaginemos que usted es músico, ahora mismo. Empieza aprendiendo guitarra, primero con el círculo de do mayor, después empieza a sacar sus primeras canciones de oído, hace su grupo de rock,
Después se da cuenta que la música es mucho más compleja que los acordes de las canciones pop y quiere entender cómo es que Bach puede combinar dos orquestas, dos coros y solistas, todos cantando simultáneamente y que se oigan increíble. Por lo que decide estudiar música profesionalmente. Estudia contrapunto, armonía, conoce la música de Bach, Mozart, Schumann, Beethoven, Stravinsky, por mencionar algunos, y se maravilla ante la genialidad de sus ideas y propuestas. Estupendo, pero recuerde, usted es creador. Ahora está solo con un lápiz, hojas de papel y un ordenador enfrente. ¿Y ahora qué? ¿Qué escribiría usted? ¿Qué va a decir con sonidos? ¿No quisiera decir algo no dicho para que su música se distinga de los demás? Para que sea única, porque el arte quizá es único. No puede imitar a los grandes compositores que crearon lo que la humanidad conoce como música hermosa, porque de alguna manera sería plagio. Y entonces, pues lo que hacen los buenos artistas es tratar de inyectar nuevos textos o significados a sus expresiones artísticas, a explorar, redefinir lo más básico, como por ejemplo, ¿qué es la música? O en el caso de la pintura, ¿qué es la pintura? Así de básico. Esto para poder confirmar o desafiar las definiciones convencionales. En una pieza de arte usted ve, escucha y siente el pensamiento y el sentir de alguien que vive en su tiempo y comparte su entorno. Por ello es tan importante el autor, el músico, el pintor, el poeta. Y en ese proceso nos escuchamos y nos sentimos a nosotros mismos. ¿No es esto fascinante? Muchas gracias y le dejo con la conferencia Pintores concatenados, la colección del Museo Histórico Municipal de Villa del Río, a cargo de don Miguel Carlos Clemesón López. Bien, buenas noches. En primer lugar, pues transmitir mi agradecimiento a la Corporación Municipal, que ha tenido la deferencia pues, de invitarme para la clausura de esta jornada que sobre arte se han venido celebrando en esta semana. También pues transmitir mi enhorabuena al incipiente alcalde que inaugura una nueva trayectoria en el Ayuntamiento de Córdoba, Emilio Monterroso, y a los concejales aquí presentes, tanto a Fran Luna, concejal de Cultura, Turismo y Patrimonio, a Ginés Delgado y a la primera teniente de alcalde, que nos honran con su presencia. Bueno, en realidad también tengo que confesar que aquí me encuentro en familia, ¿no? Porque la tengo aquí entre vosotros y porque gran parte de los ciudadanos de Villa del Río pues los considero familia, puesto que yo soy también hijo de este pueblo, ¿no? En primer lugar, quisiera justificar el título de la intervención, el título de Pintores o Artistas Concatenados, ¿no? Bien, en realidad el mundo actual está pues interconectado, ¿no? Hoy día con Internet aún más, ¿no? El mundo se hace cada vez más pequeño y nos damos cuenta que la mayor parte de las cosas que acontecen pues realmente suceden más cerca de nosotros mismos de lo que todos pensamos. Y la colección de esta Casa de la Cultura de Villa del Río ha surgido como consecuencia precisamente de esta serie continua de contactos, de vivencias, ¿no? De vicisitudes personales. Un artista ha tirado de otro artista, le ha dado la mano y lo ha traído a este valle. Y, lógicamente, pues llegados a este punto también tenemos que reconocer que este valle engancha, ¿no? Tiene algo que hace que quien se persona en este territorio pues decida continuar vinculado a él, ¿no? Y la buena muestra de esto que os comento pues la encontramos aquí presente en esta Casa de la Cultura, ¿no? Porque artistas como Beppo o como Abdul o como Luis Cañadas han decidido que parte o gran parte de su legado o la totalidad de su legado, en algunos casos, pues persevere y permanezca en este territorio. Hace años escribí un artículo sobre esta coyuntura, ¿no? Que realmente no tiene una explicación fehaciente y determinante, ¿no? Lo titulé El Valle de las Luces Solapadas
Y ciertamente tiene que ver con una coyuntura que celebran muchos artistas, ¿no? Y que los críticos de arte también inciden en ello, ¿no? El hecho de que precisamente en aquellos lugares donde hay una luz pues que se entremezcla con la bruma, como acontece en Villa del Río durante gran parte del año, gran parte del invierno, ¿no? Donde esa bruma persistente del Valle de Guadalquivir hace acto de presencia, pues precisamente en esos países es donde los artistas manifiestan más amor por el paisaje, ¿eh? No es la luz, el fulgor extremo, los cielos azules despejados de nubes los que vinculan a los artistas al paisaje, sino todo lo contrario. Aunque en realidad aquí en Villa del Río tenemos esas dos coyunturas, ¿no? Esa contingencia brumosa durante el invierno por la presencia del río cotangente al entorno urbano, y luego pues ese cielo desprovisto de nubes que persevera durante el verano. Países como Holanda o ciudades como Venecia, ¿no? Ahí es donde, que están en una permanente bruma, es donde los pintores han demostrado pues un mayor amor por el paisaje y por la consideración del mismo. Pero en realidad, si queremos ser justos, el auténtico embrionario de toda esta eclosión pictórica en el Valle, pues tiene un nombre y unos apellidos. Me refiero al pintor Pedro Bueno. Los éxitos del pintor en vida, el deseo de crear sendos museos de su obra, tanto en Villa del Río como en Córdoba, pues fueron los verdaderos detonantes de este boom cultural proclive para el despliegue de la pintura. Perdón que no he conseguido pasar la imagen. En el año 1982, el año en que se otorgó la medalla de oro al mérito en el trabajo por resolución del Consejo de Ministros a Pedro Bueno, fue el año en que decidió donar pues, una buena colección de obras que él mismo se había ocupado de aglutinar a lo largo de décadas, y sus casas de Villa del Río y de Córdoba, una casa que compró especialmente en Córdoba para que en el futuro no hubiera necesidad de desmantelar el Museo de Villa del Río. El conjunto de la obra y ambos inmuebles los donó a la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba para crear un museo, sendos museos de exposición permanente de su obra. Pero Pedro Bueno había visitado años atrás el Museo Zabaleta de Quesada, y si en un principio tenía la intención de donar el museo o su casa de Villa del Río al ayuntamiento, al pueblo de Villa del Río, finalmente desestimó esa posibilidad porque quedó defraudado pues, del nulo interés o del escaso mantenimiento que desde la Corporación Municipal de Quesada se hacía con respecto al museo de su amigo Rafael Zabaleta. Y durante años estuvo sopesando pues, quién sería el sponsor conveniente para poder garantizar un mantenimiento de la colección a lo largo de los años. Y creyó encontrarlo pues, en la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, que al fin y al cabo era la corporación financiera dependiente de la Diputación, y por otra parte pues, la Diputación de Córdoba años atrás había sido también benefactora del propio Pedro Bueno al concederle la posibilidad de que estudiara en Madrid y se convirtiera en pintor. Y era una manera pues, de devolver a la corporación de la Diputación pues, aquella deferencia que había tenido hacia su persona y que le había posibilitado finalmente conseguir convertirse en pintor. Bueno, ahí tenéis una imagen del propio Pedro Bueno en su casa de aquí de Villa del Río, que él arregló durante décadas, procurando pues, seleccionar una buena representación del conjunto de su obra. Las distintas etapas de su producción estaban aquí representadas y su pretensión era que, bueno, pues que el museo se creara y se mantuviera pues, con el toque personal que su propia personalidad pues, posibilitaba y, de alguna manera, pues, que fuera revelador del propio temperamento del artista. Aquí aparece en el interior de su estudio una habitación con luz hacia el norte, donde pues, durante la etapa de permanencia en Villa del Río él solía venir aquí pues, al principio del verano y se iba en octubre, trabajaba incansablemente. En esta otra imagen lo tenemos visitando las dos salas que se constituyeron en el Palacio de Viana, finalmente pues, para
crear también en Córdoba. La casa de Pedro Bueno, la casa que adquirió en la Judería, era demasiado pequeña y no cumplía pues con los condicionantes mínimos que debía de tener pues un entorno museístico, y finalmente la Caja Provincial, que era propietaria del Palacio de Viana, pues estimó oportuno habilitar 2 salas en el propio Palacio de Viana, lo cual pues llenó de satisfacción a Pedro Bueno. Él mismo se ocupó de supervisar pues el montaje de las salas de exposiciones, y aquí lo tenemos pues unos meses antes de fallecer. Él visita en el año 92, en el otoño del 92, visita las salas del Palacio de Viana para ver cómo quedaba la obra. Él dirigió pues la tarea de distribución de los cuadros, y meses después, en febrero, pues fallece en el año 93 en Madrid. Bueno, vamos a hablar de una manera sucinta de Pedro Bueno, porque quisiera por lo menos tocar brevemente pues, cada uno de los pintores que aparecen representados en la colección de Villa del Río y que ciertamente pues, constituyen hitos dentro de la historia del arte. Bien, aquí el itinerario a través de la obra de Pedro Bueno va a ser breve. Nos vamos a centrar en los cuadros que representaron pues, para su progresión como artista un reconocimiento, digamos que progresivo. Aquí tenemos el cuadro con el que obtuvo la medalla de tercera clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes del año 1943. Era estas convocatorias nacionales la manera que tenían los pintores de conseguir un nombre y de convertirse en autores reconocidos y poder pues, ir recorriendo ese difícil camino para convertirse en un autor que pudiera vivir pues de su propia pintura, de su propio trabajo, en este difícil medio artístico que tantas frustraciones y tantas carreras pues ha dejado inconclusas en el camino, ¿no? Es el retrato de la poetisa Dolores Catarineo. Tomé la imagen directamente de una fotografía del cuadro que tenía la propia pintora, Dolores Catarineo, perdón, la propia poeta, la propia escritora. Ella era discípula de Juan Ramón Jiménez, muy guapa, y en fin, la obra, por su modernidad, por su cierta geometrización, ahora hablaremos de esa faceta de Pedro Bueno, que es ciertamente pues, la más representativa, la más reconocida del artista, ¿no? Constituye pues, una auténtica regeneración del género del retrato en nuestro país, ¿no? Tras la Guerra Civil. Otro cuadro que también supone otro peldaño más en el itinerario de Pedro Bueno. Con él consiguió la medalla de segunda clase, fijaos, tercera clase, segunda clase, es el cuadro titulado Mujer con abanico, del año 1952. En el año 1950 ya había sido nombrado hijo predilecto de Villa del Río por parte de la Corporación Municipal, porque, aparte de la tercera medalla, había conseguido la prestigiosa beca del Conde de Cartagena. En el año 47 se convoca mediante concurso público esta oposición, podríamos decir. Era la manera que tenían los artistas de salir fuera del país para poder ampliar sus estudios. De hecho, en la propia promoción de Pedro Bueno, pues artistas muy prestigiosos consiguieron también el galardón, y cada uno decidía dónde quería viajar para, bueno, pues para consolidar aquellas expectativas formativas que mejor se avinieran a su propio temperamento. Pedro Bueno ya era un retratista reconocido, y él decidió, cuando le plantearon dónde quería viajar, él decidió pues viajar hasta Londres, hasta Inglaterra, porque el retrato inglés en aquel momento pues era, digamos, estaba muy reconocido a nivel internacional. Luego Pedro Bueno, cuando tuvo ocasión de ver allí en la National Gallery in situ la obra de los artistas ingleses, pues en la correspondencia que mandaba a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ¿no?, para pues que tuvieran noticia de la progresión de sus estudios y de sus avances, él mismo reconocía que le había defraudado que tanto los pintores ingleses como las propias
colecciones, ¿no? Que el Museo del Prado era pues el entorno más adecuado donde debía formarse pues un artista que quisiera llegar lejos pues en cualquiera de los géneros del arte y en especial en relación con el retrato. Aquí tenéis un cuadro, el cuadro que él entrega pues con motivo del disfrute de su pensión para de alguna manera corresponder la deferencia que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando había tenido hacia su persona al concederle la beca del Conde de Cartagena. Pues él hace entrega de este retrato de joven inglés, un retrato magnífico que forma parte de la colección de la Real Academia y que está expuesto permanentemente entre pues los autores que integran la colección permanente de la institución. Un retrato pues de un colorido exquisito, como suele ser habitual en los retratos de Pedro Bueno, ¿no? y esa cuidada formulación y elaboración de la obra, ¿no? Porque siempre el dibujo está patente en sus realizaciones. Y finalmente, en esa progresión a la que antes me refería, pues llegamos a el cuadro que supuso el hito más importante en la carrera de Pedro Bueno, el retrato de Mercedes Gal, la esposa del pintor Álvaro Delgado, que le supuso al artista la concesión de la primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes del año 1954. A partir de ese momento, Pedro Bueno va a ser ya un artista reconocido lo era ya, pero reconocido, digamos, al más alto nivel, lo cual le va a suponer pues recibir reiterados encargos y convertirse pues en un pintor que atiende pues los encargos que le transmite pues la burguesía media madrileña y a nivel nacional igualmente. Un retrato que, bueno, me he tomado la diferencia de hacer un reencuadre de la cara. Aquí podéis ver ese carácter sintético de su pintura también. Y luego pues Pedro era esa maestría que tenía en relación con el dibujo pues le permitía dibujar las manos de una manera primorosa, y además en los retratos de Pedro las manos adoptan las posiciones más difíciles sin que ello suponga pues una complejidad añadida para el pintor, ¿no? Es un artista que sabe efigiar al personaje pues tanto en su vertiente psicológica como en el parecido, que para el género del retrato pues es una coyuntura lógicamente necesaria. Aquí tenéis otras obras de Pedro Bueno, Muchacha del traje rosa, del año 1970 aproximadamente, y luego otros dos retratos para concluir con la figura de Pedro Bueno. Este es Antonio Melgarejo de Nardiz, el hijo del marqués de Melgarejo, un amigo de Pedro Bueno que le realizó bastantes encargos. Aquí podéis ver pues la sutileza del cromatismo en la obra de Pedro Bueno, o el retrato de Marta Navarro, la hija de Leandro Navarro, galerista hoy día en Madrid, que regentó durante muchos años pues la Galería Biosca y fue director de esa galería, una obra del año 73, donde podéis ver cómo las lecciones de Velázquez y de Goya, esos grandes maestros que él solía frecuentar en sus semanales visitas al Museo del Prado, pues no cayeron en desuso. Y aquí finalmente, para terminar con este recorrido por la obra de Pedro Bueno, la portada del libro que se le dedicó en el año 93 con motivo de la inauguración de estas salas en el Palacio de Viana y con motivo de su muerte, haciendo pues un balance de su itinerario vivencial y artístico. Bien, pasamos a otro autor, a otra autora en este caso, que viene a sumarse a esta ideal concatenación de voluntades que dispone el destino y que nos lleva hasta Beppo, amiga personal del artista, de la que nos vamos a ocupar próximamente, porque Beppo nos sirve de nexo para atender pues el próximo artista, que no es ni más ni menos que Amadeo Modigliani, uno de los artistas, uno de los pintores y también escultor, como ahora veremos, pues más importantes del siglo XX. Bien, Amadeo Modigliani
no se le puede encasillar en una vertiente programática concreta. Él es un autor que formula desde su propia obra la vanguardia, pero no se adscribe a ningún movimiento vanguardista. Quizá por ello pues no lo encontremos en todos y cada uno de los manuales de historia del arte. Concretamente, en los manuales norteamericanos no suele contemplarse la figura de Modigliani porque son bastante sintéticos y a la hora de hacer clasificaciones siempre se refieren de una manera exhaustiva y escrupulosa pues a las vanguardias con nombres y apellidos. Y Modigliani está fuera de esos compartimentos estancos que a lo largo de las primeras décadas del siglo XX vienen a constituir pues las sucesivas oleadas de vanguardias históricas. Pero como ese rigor pues clasificatorio ha de establecerse también y no dejar que personajes díscolos como Modigliani se salgan de madre, pues la historiografía artística lo ha situado dentro de lo que se conoce como Escuela de París y que viene a ser un cajón desastre donde tienen cabida todos aquellos autores que, comprometidos con la idea de vanguardia, no se les puede encasillar pues, en el cubismo, en el expresionismo, en el fauvismo o en alguno de los ismos que tuvieron desarrollo en estas primeras décadas del siglo XX. Junto a él, junto a Modigliani, encontramos también otros muchos autores de primerísimo rango, como el ruso Marc Chagall, como el lituano Sutin, como el búlgaro Pastin, gran amigo de Modigliani y también de Abdul Wahab, del que seguidamente nos ocuparemos, o el japonés Fujita. Bien, Modigliani nace en el año 1884, fallece prematuramente con 35 años de tuberculosis, digamos que es la enfermedad incurable pues, del siglo XIX y también de los principios del siglo XX, y él, perteneciente a una familia burguesa de origen judío, marcha a París pues, en búsqueda de ese ambiente cosmopolita, liberal y digamos que efervescente que se vive en el país de las primeras décadas del siglo XX. Allí acuden multitud de artistas como estos que acabo de citar, también Picasso, Braque, en fin, pintores españoles, ya sabéis que también contribuyeron enormemente al desarrollo de la vanguardia y pues en principio se asientan en el barrio de Montmartre y a partir del año 1911 es Montparnasse, otro barrio nuevo creado en París, el que va a tomar pues, el relevo y pues en estos entornos donde hay un caldo de cultivo en relación con el arte realmente efervescente, Amadeo Modigliani pues, va formulando, va matizando su personalidad, porque él realmente ya desde Italia, desde Livorno, desde su ciudad de nacimiento, con sus posteriores estancias en Roma, en Florencia y en Venecia, pues va poco a poco consolidando su personalidad. Estudia durante esos periplos italianos a fondo el arte italiano, desde el tardogótico pues hasta el manierismo, que van a influir poderosamente en la conformación de la obra de este autor, y luego pues en París va a contactar con todos estos autores de la vanguardia y va a ir remodelando ciertamente su personalidad. Bien, aquí lo tenemos en uno de estos cafés de París, en un bar de Montparnasse. En el ambiente es este personaje que aparece con la copa en la mano y tocado con un sombrero, muy elegante, tenía una proverbial fama de dandy, cosa que va a coincidir también con la propia persona de Abdul, lo cual pues, creará pues, una especie de empatía entre ambos personajes. Aquí lo tenéis también con Picasso, fue amigo personal de Picasso, y junto a André Salmon, uno de los biógrafos que se ocuparon de manera más temprana de la obra y de la personalidad de Modigliani, un autor que ciertamente ha dado mucho que hablar pues, por lo tempestuoso de su propia personalidad, ¿no? Y por su biografía, ¿no? Un autor que, bueno, pues que muere a temprana edad, que su novia o su pareja de aquella época, Jeanne Hébuterne,
se suicida al día siguiente, estando embarazada y dejando a una hija en este mundo, y a causa de la tuberculosis. En fin, tiene, digamos, todos los aderezos necesarios para convertirse en un mito y luego, además, pues dueño de una poderosa obra personal y fecunda como la de pocos artistas de su época. Bien, aquí tenéis un retrato realizado a Picasso. La biografía artística de Modigliani ciertamente no es demasiado extensa, porque con 35 años no le dio tiempo a realizar pues una obra muy profusa, pero ciertamente siempre comprometida, porque la obra de Modigliani desde fechas muy tempranas deja bien claro cuáles son sus prerrogativas, y él quería realmente pues hacer una obra ajena a toda influencia y personalísima. Bueno, sus primeros pasos en relación con el arte, una vez establecido en París, fue ciertamente como escultor. A él le apasionaban dos fuentes de inspiración. De una parte, la estatuaria clásica arcaica, y aquí estamos viendo un ídolo pues del año 2500 a.C., de las Cícladas, de ese atolón de islas del Egeo. Fijaos, esa nariz en forma de hacha pues recuerda ciertamente las narices que utilizaban en el origen del cubismo, y ahí está ciertamente, entre esta influencia africanas que se pusieron de moda en las primeras décadas y que el propio Matisse se encargó de coleccionar, y él tenía en su casa una máscara que en el libro de Vicent, la novia de Matisse, pues habla precisamente, pone en boca de Beppo esa coyuntura del descubrimiento del cubismo y fundamenta ese descubrimiento pues en una visión que tiene Picasso en su visita a la casa de los hermanos Stein, estos judíos norteamericanos que fueron con su apoyo a estos jóvenes artistas quienes realmente posibilitaron el avance de la vanguardia. Pues al contemplar una máscara africana modifica parte de la factura de un cuadro mítico del año 1907 que es Les Demoiselles d'Avignon, la señorita de la calle Avignon, que estaba considerando Picasso en ese momento. Al ver esa máscara africana, coincidente con estas formas tan depuradas de esta escultura de las Cícladas, es cuando Picasso pues decide efectuar una depuración formal extrema y acometer esa gran revolución que va a ser pues el cubismo para el arte contemporáneo. Modigliani, en sus comienzos, entre el año 16 y entre el año 9, y el año 14, pues se va a ofuscar dentro de esta disciplina. Él tiene ocasión de vislumbrar las esculturas de Brancusi, del que se hace amigo y admirador, y esa influencia tan determinante es la que le hace pues moverse en el ámbito de la escultura y cultivarla, pues como digo, a lo largo de estos 5 años, hasta el punto de que su madre, cuando le dirige correspondencia a París, pues lo cita como Amadeo Modigliani, escultor, no se refiere a él como pintor. Ahí veis perfectamente cómo pues esas trazas de depuración formal, la simplificación de la imagen, la importancia de la línea, la estilización de la figura, la reducción formal, la linealidad que nos conduce finalmente hasta la abstracción, pues se va a convertir pues en un ejercicio fecundo que luego explotará Modigliani igualmente en el ámbito de la pintura.